Muy buena tarde, mi nombre es Brian Enciana Lomía y esta es mi explicación sobre las direcciones IP. ¿Qué es una dirección IP? Es un conjunto de números que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz en red de un dispositivo, ya sea laptop, computadora o teléfono inteligente, que utilice el protocolo o que corresponda al nivel de red del modelo IP. La dirección IP no debe confundirse con la dirección MAS, ya que la dirección MAS es un identificador de 48 bytes expresado en un código hexadecimal para identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizado en la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo debido a cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP, por ejemplo, con el protocolo DHCP. A esta forma de asignación de dirección IP se le denomina también dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados generalmente tienen la necesidad de una dirección IP fija. Esta no cambia con el tiempo. Los servidores de correo DNS público y servidores de página web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. Los dispositivos se conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones IP. Sin embargo, para las personas es más fácil recordar un nombre de dominio que las direcciones IP. Las direcciones IP4 se expresan mediante un número binario de 32 bytes permitiendo un espacio de direcciones de hasta 32 direcciones posibles. La dirección IP se puede expresar como un número de notación decimal. Se dividen los 32 bytes de la dirección en 4 octetos. El valor decimal de cada octeto está comprendido en el intervalo de 0 a 255. En la expresión de direcciones de IPv4, en decimal se separa cada octeto por un carácter único. Cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 y 255. Por ejemplo, como se muestra en la imagen. En 1981, el direccionamiento de Internet fue revisado y se introdujo la arquitectura de clases. En esta arquitectura hay cinco clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte de la Internet. Está la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. En una red de clase A se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los 3 últimos octetos para que sean asignados a los hosts. De modo, en una red de clase B se asignan los 2 primeros octetos para identificar la red, reservando los 2 octetos finales para que sean asignados a los hosts. En una red de clase C se asignan los 3 primeros octetos para identificar la red, reservando los octetos finales para que sea asignado a los hosts. Y la clase D es utilizada para multicast y la clase E para experimental. La dirección que tiene los bytes de host iguales a 0 sirve para definir la red en la que se ubica. Se denomina dirección de red. La dirección que tiene los bytes correspondientes a hosts iguales a 1 sirve para enviar paquetes de datos a los hosts de la red en la que se ubica. El diseño de red de clases de Faust sirvió durante la expansión de Internet. Sin embargo, este diseño no era escalable y frente a una gran expansión de la red en la década de los 90, el sistema de espacio de direcciones de la clase fue reemplazado por una arquitectura de redes sin clases. Por ejemplo, tenemos las direcciones privadas. Existen ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los hosts que usan traducción de direcciones de red NAT para conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. Se reservan 3 rangos no superados. En una misma red no pueden existir 2 direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en 2 redes privadas que no tengan conexiones directas entre sí o que se conecten a través de un tercero que haga NAT. Las direcciones privadas son
Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red y no necesitan conectividad externa. En la red de gran tamaño a menudo se usan TCP. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar TCP para conectarse a los cajeros automáticos que no se conectan a la red pública. La máscara de red permite distinguir dentro de la dirección IP los bytes que identifican a la red y los bytes que identifican a las hosts. En una dirección IP versión 4, de los 32 bytes que se detienen en total, se definen por defecto para una dirección clase A, que los primeros 8 bytes son para la red y en los restantes 24 para hosts. En una dirección de clase B, los primeros 16 bytes son la parte de red y la de host son los siguientes 16. Y para una dirección de clase C, los primeros 24 bytes son la parte de red y los 8 restantes son la parte de host. Por ejemplo, de la dirección clase A 10.2.1.2 sabemos que pertenece a la red 10.0.0.0 y el anfitrión o host al que se refiere es 2.1.2 dentro de la misma. La máscara se forma poniendo en 1 los bytes que identifican la red y en 0 los bytes que identifican al host. De esta forma, una dirección de clase A tendrá una máscara por defecto B 255.0.0.0. Una clase B sería 255.255.0.0 y una de clase C sería 255.255.255.0. Los dispositivos de red realizan un AND entre las direcciones IP y la máscara de red para obtener la dirección de red a la que pertenece el host identificado por la dirección IP dada. Por ejemplo, la dirección IP que se muestra en la imagen 196.5.4.44. Su máscara de red por defecto sería 255.255.255. La función de la dirección IPv6 es exactamente la misma que la de su proceso IPv4. Está compuesta por 128 bytes y se expresa en una notación hexadecimal de 32 dígitos. IPv6 permite actualmente que cada persona en la Tierra tenga asignados varios millones de IP, ya que pueda implementarse con 128 hosts direccionables. La ventaja con respecto a la dirección IPv4 es obvia en cuanto a su capacidad de direccionamiento. Su representación suele ser hexadecimal y para la separación de cada par de octetos se emplea el símbolo 2 puntos. Un bloque abarca desde 0000 hasta FFF. Cuando se realiza una búsqueda en Google, se registra la dirección IP del dispositivo con el que se está buscando. De esta manera, Google sabe dónde enviar la respuesta. Cuando se realiza un cambio en Wikipedia, se registra la dirección IP en el historial del artículo. ¿Cómo uno puede obtener la dirección IP? Esto ya depende del sistema operativo en el que usted se encuentre. Puede saber fácilmente cuál es su dirección IP. Por ejemplo, en Windows, se puede averiguar la IP del equipo en cada interfaz de red con el siguiente comando, en cual informará la dirección IP de la máscara de red usada y de la dirección de la puerta de enlace de cada interfaz de red conectada. Y hasta aquí ya sería mi explicación de las direcciones IP.